Ya, ok. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Esta noche nos ha tocado justamente poner sobre el consentimiento informado y el derecho a la información del paciente. Los integrantes son bien mía Lisa, Nayeli Obregón, Valerio Ormeño, Diego Ramos, María Valladares y mi persona. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que en el contenido vamos a tener dos puntos. Uno va a ser el consentimiento informado y el siguiente va a ser el derecho a la información del paciente. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar justamente con el consentimiento informado. Siguiente, por favor. Bueno, ya, este consentimiento informado es un acto médico muy importante porque nos permite mostrarle al paciente los riesgos y beneficios posibles del procedimiento que se le va a dar o tratamiento médico. Ayuda también al paciente a decidir si quiere someterse a estos tratamientos o pruebas para participar en este ensayo clínico. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la historia clínica, el consentimiento informado se va a sustentar en el mismo reconocimiento fundamental en los adultos que van a ser competentes y van a tener derecho a aceptar bien sus intervenciones o tal vez pueden rechazarlos, destinados justamente al área de salud, en base bien de los valores objetivos de la vida de la misma persona. Bueno, respecto un poco de historia, no fue hasta las atrocidades cometidas en el mismo campo de la Segunda Guerra Mundial que se hace ya patente la necesidad de contar con las regulaciones éticas, ¿no? Respecto a la medicina. Siguiente, por favor. Ya, ahora, con respecto a lo que viene a ser el consentimiento informado, ahí se han clasificado, se ha dividido en información suficiente, comprensión adecuada, lo que es la libertad para decidir y lo que viene a ser la capacidad para decidir. Bien, en caso de lo que viene a ser información suficiente, en este aspecto va a implicar que el médico debe de aportar al paciente en términos comprensivos, también información completa y continua, además que sea verbal y escrita, y sobre su proceso, incluyendo diagnósticos, pronósticos y alternativas del tratamiento. Deberían abordarse también siguientes puntos como la descripción del procedimiento propuesto y sus objetivos, riesgos o molestias y efectos secundarios en el paciente, beneficios de corto, mediano y largo plazo, además procedimientos alternativos con sus ventajas e inconvenientes, consecuencias previsibles de no realizarse los procedimientos, una disposición del médico o ampliar lo que viene a ser la información y también resolver dudas posibles, ¿no? También debe haber una comunicación con el paciente de su libertad para poder reconsiderar su decisión en cualquier momento. En caso de una comprensión adecuada, es lo que viene a ser la capacidad del paciente para poder comprender la situación a la que se enfrenta o la dificultad objetiva y la dificultad que puede presentar. En caso de la libertad para lo que es para decidir, siempre se va a tener que suponer que un sujeto va a ser capaz de discernir lo que se desea sin ser inducido a una decisión por presiones exteriores. Se presenta igualmente formas de presión más sutiles, pero que también limiten lo que es la libertad de elección. Es el caso de la persuasión, lo que viene a ser la coacción y lo que es la manipulación que pueden darse en el seno de relación de médico-paciente. Además, la libertad supone una voluntad, ¿no? Entonces, el consentimiento para que sea válido debe ser otorgado libremente por el paciente, además, sin ningún tipo de restricción del derecho a la libertad, la intimidación, la coacción, información incompleta o inadecuada, el error sobre el objetivo del consentimiento, son formas de restricción de la voluntariedad del consentimiento. Además de lo que viene a ser la capacidad para discernir o decidir, es decir, la validez que está estrechamente relacionada con la capacidad y su aplicación que presume con el paciente que está capacitado o competente, ¿no? La capacidad es el elemento del consentimiento informado que más suscita y es el más discutido. Por otra parte, también va a existir ciertas limitaciones temporales de la capacidad que va a tener en relación con la edad, el momento evolutivo y el estado mental del paciente. Va a haber ciertas excepciones, ya que entre los pacientes psiquiátricos pueden tener afectada su capacidad de decisión más frecuentemente, se encuentran los pacientes con retraso mental, los pacientes con deterioro cognitivo y los psicópatas. El objetivo en sí de este consentimiento va a ser reconocer y respetar la decisión del paciente. Sus funciones va a ser promover la autonomía, fomentar la racionalidad que toma las decisiones médicas, proteger y evitar lo que es el fraude y la coacción, alentar el autoevalúo y autoexamen de los profesionales de la salud y también disminuir los recelos y aliviarles temores, ¿no? Bueno, ahora en cuanto a lo que es el derecho a la información del paciente. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar de lo que es la información como exponente básico de la autonomía del paciente. Para esto tenemos que entender que el paciente es el titular de la información y, por tanto, tiene derecho a conocer con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud. Él siempre debe estar al pendiente y consciente de lo que va a suceder. Aquí es donde entra el consentimiento informado, que va a ser el proceso gradual que se realiza en relación sanitario-enfermo, en virtud del cual el paciente competente va a recibir una información suficiente para poder participar activamente en la toma de decisiones en cuanto a su salud. Siguiente, por favor. Aquí es donde van a entrar lo que son las manifestaciones del principio de autonomía y del derecho a la información. El paciente o usuario va a tener derecho a decidir libremente después de recibir la información adecuada. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando hablamos de un consentimiento informado en lo que es una cirugía, se le debe informar al paciente a raíz de sus síntomas, a raíz también de todos los análisis que se le ha hecho, cuál es el diagnóstico y el plan de trabajo, dándole también, especificándole cuáles son los efectos adversos de dicho tratamiento, así como también qué es lo que pasaría de no recibirlo.
Aquí es donde el paciente decide si es que si es que toma ese tratamiento, en este caso, se decide hacerse la cirugía o no. Ahora, el paciente o usuario va a tener derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados por la ley, y como regla se tiene que documentar por escrito esa circunstancia, que es como lo que estamos mencionando, el consentimiento informado, el cual el paciente puede revertirlo hasta el momento que está en sala, porque sigue siendo su derecho. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al contenido del derecho a la información, que es lo que hay que comentar al paciente, hay un contenido general y un contenido específico. El contenido general es básicamente que el médico tiene que informar al paciente de la finalidad de la intervención y esa información clínica ya forma parte de las actuaciones asistenciales, debiendo ya el paciente poder entender al menos como mínimo las consecuencias que van a ser importantes en cuanto a la intervención, ¿no? Que origina con su seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente y los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y el estado de la ciencia, ¿no? Y tenemos como contenido específico una explicación breve que lleva al sanitario a elegir una opción u otra, ¿no? Entre una cirugía u otra, y también poderle informar la posibilidad de que, como ya mencionaron, retirar este consentimiento de forma libre cuando el paciente lo desee, en cualquier momento de los preoperatorios, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en el caso del Perú hay una ley general de salud, la 26842, dada el 20 de julio de 1997, que reconoció al consentimiento informado como parte ya del acto médico. Entonces, en ese consentimiento informado del Perú tenemos 4 artículos. El primer artículo es que ninguna persona debe ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento previo de la persona llamada legalmente a darlo, ¿no? Si correspondiese estuviese impedida de hacerlo, básicamente se exceptúa este requisito a las intervenciones quirúrgicas de emergencia. En otro artículo tenemos de que para la aplicación de cualquier método anticonceptivo se requiere consentimiento previo del paciente a quien se va a someter, ¿no? Ese método. Y en caso de métodos definitivos, la declaración de consentimiento debe constar en un documento escrito. Al artículo 7 tenemos que para la aplicación de técnicas de reproducción asistida se requiere consentimiento previo y escrito de los padres biológicos. Y en el artículo 8 es que la disposición de órganos y tejidos de seres humanos vivos está sujeta a consentimiento expreso y escrito del mismo donante, pero en caso de que falleciera, sin que haya expresado, ¿no? Previamente la voluntad de donar o no los órganos o tejidos, los familiares más cercanos son los que pueden disponer de esa decisión. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los derechos fundamentales de la persona, ¿no? En el capítulo 1 de este mismo tema, en el artículo 2, menciona, ¿no? Que toda persona tiene derecho a que estos tienen que solicitar sin algún tipo de expresión ni causa la información que necesite, ¿no? Y recibir de parte de cualquier tipo de entidad pública, en el plazo legal, un plazo establecido que esto ya predispone, y que suponga el pedido, ¿no? Se van a exceptuar la información en caso que afecte la intimidad de la persona o que expresamente se excluyan estas por ley, ¿no? Sobre todo por razones de seguridad nacional, ¿no? Los servicios que ofrece es que toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a no ser sometida sin su consentimiento a exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes, ¿no? A no ser objeto para la aplicación de medicamentos o tratamientos sin su debida información, ¿no? Sobre la condición experimental y los riesgos que suponen esto, previo consentimiento que se da de manera escrita, ¿no? A la persona, tanto de manera legal y como si ésta estuviese impedida de hacerlo. Y como tercer servicio tenemos a que se le comunique que todo lo necesario que pueda recibir para el consentimiento previo y se pueda dar la aplicación de estos procedimientos, ¿no? Incluso se puede llegar a negarse si es desfavorable. Siguiente, por favor. Acerca de la formalidad de la información, es como nosotros vamos a generar este consentimiento informado, ¿no? Tenemos que hacerlo de modo verbal y escrito. De modo verbal, básicamente tenemos que hacer que el paciente entienda, ¿no? Con palabras simples, no con palabras técnicas que utilizamos sobre todo en el ambiente médico, ¿no? Un lenguaje comprensible, como mencionan ahí. Y de manera escrita, tiene que ser específico y, por ejemplo, otros puntos que toma, por ejemplo, es evitar el uso de siglas en caso de diagnósticos o agentes terapéuticos, ¿no? Como antibióticos, etc. También se debe especificar si tienen intervenciones quirúrgicas y procedimientos que supongan o no la afección de la persona, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora yo les voy a hablar sobre las normas legales, que son las leyes que van a establecer los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, el artículo 15 nos habla de que todas las personas van a tener derecho a lo que es el acceso a los servicios de salud, al acceso a la información y a la atención y recuperación de la salud. En los accesos al servicio de la salud, básicamente nos dicen que, bueno, tenemos derecho a recibir una atención de emergencia médica, ya sea quirúrgica y psiquiátrica, en cualquier establecimiento de salud, ya sea público o privado. También nos hablan de que podemos elegir libremente al médico de nuestra preferencia o el establecimiento de salud de nuestra preferencia según la disponibilidad, con excepción a algún servicio de emergencia, ¿no? También nos dice que tenemos derecho a recibir la atención de los médicos con libertad para realizar juicios clínicos y a solicitar opinión de otro médico. Y también a los servicios de obtención de medicamentos y los productos sanitarios adecuados y necesarios para poder prevenir y promover y conservar nuestra salud. Luego, en el acceso a la información,
nos dice que tenemos derecho a ser informados de una manera adecuada y oportuna sobre todos los derechos que tenemos y cómo ejercerlos. También a conocer el nombre de nuestro médico responsable de nuestro tratamiento, a poder recibir toda la información que sea necesaria sobre los servicios de salud a los que podemos acceder. También a recibir la información completa eh, que, de las razones que van a justificar el traslado, ya sea dentro o fuera del establecimiento de salud, a recibir una información de una manera comprensible para que cada paciente pueda entender ya sea el tratamiento o el diagnóstico que tiene. También a ser informado sobre si el paciente puede negarse a recibir o continuar su tratamiento y a conocer todas las características del servicio. Y de acuerdo a la atención y recuperación de la salud, los derechos son a ser atendidos con respeto tanto a la dignidad e intimidad, sin ningún tipo de discriminación, también a recibir los tratamientos que tengan eficacia a un mecanismo que haya sido ya comprobado científicamente, también a una seguridad personal, eh, a poder autorizar la presencia en el momento del examen médico de intervención quirúrgica de quienes no estén directamente implicados dentro de la atención, también a poder ser escuchados y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando no haya una conformidad con lo que se está diciendo, bueno, a recibir el tratamiento de inmediato y a ser atendido por profesionales que estén certificados. Siguiente, por favor. En el caso de las excepciones para la obtención del, ay, bueno, ya la excepción de la obtención, eh, la renuncia del paciente al recibir la información va a estar limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros de la colectividad y por la exigente terapéutica del caso. También cuando el paciente manifieste su deseo de a no ser informado, se tiene que respetar su voluntad y se tiene que constatar su renuncia documentalmente. Eh, bueno, hay situaciones en las que el derecho a ser informado se pueden excluir, como son el riesgo para la salud del paciente y el riesgo para la salud pública. En caso del riesgo de la salud del paciente es cuando hay un riesgo grave para lo que es tanto integridad física como psicológica y no va a ser posible conseguir su autorización. En ese caso se va a tener que acudir a lo que son los familiares o a las personas que estén a cargo de esta persona. Y el riesgo para la salud pública es a causa de las razones sanitarias que vayan a establecer la ley. Y los parámetros utilizados para poder evaluar la capacidad civil o penal de un individuo que miden como la capacidad para poder decidir por sí mismos son el criterio cognitivo, que son tanto la inteligencia y el discernimiento de sus actos, y el criterio volitivo, que es la libertad de voluntad. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en caso de pacientes incapaces, se dice que son los pacientes que sean incapaces de tomar decisiones o si el paciente carece de representante legal. También cuando el paciente tenga deficiencias de carácter físico o psíquico y cuando el paciente sea menor de edad y no sea capaz intelectualmente ni emocionalmente para comprender el tipo de intervención que se le va a dar. Y en caso de pacientes menores de edad, se va a dar cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente, cuando el paciente no sea capaz de comprender el alcance de la situación, como ya lo había mencionado, y cuando se trata de una actuación de grave riesgo para lo que es la vida del menor. Siguiente. Esperen un momento, dejar de compartir. Con el guía, ¿no? Ya. Voy a tomar screenshot un momento, voy a ponerlo como evidencia. ¿Ya? 1, 2 y 3. Listo. Esto. Ya está, ahora sí. Ya, chicos, terminamos. Solo lo publico y lo mando por grupo.